esta es la tercera parte. Entonces, hoy día no quiero alargarme tanto en el contexto y creo que hoy día ya estamos con la posibilidad de ir un poquito más rápido. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a dar pasos para profundizar ciertos elementos que hemos ido ordenando, preguntas que nos surgen a raíz de estas profundizaciones para llegar a aplicaciones que podamos hacer ya usando el tarot. Entonces, vamos. Lo que hemos estado haciendo como línea y como orientación general ha sido entender la transformación y desde entender la transformación pensar el tiempo. Entonces, usamos la alquimia, plomo a oro, oro a plomo. Este ejercicio lo pensamos desde la alquimia. Esto es una transformación, tiempo lineal. Para entender esto, usando otro concepto de la alquimia, que es la materialización del espíritu y la espiritualización de la materia, vimos, pero esto no es solo lo físico, sino que hay algo aquí espiritual que también está en juego y que permite que esta transformación se dé. O sea, el plomo con un espíritu luminoso, el tiempo lineal va a hacer que se transforme en oro. Y al revés, el oro con un espíritu oscuro, con el tiempo lineal, se va a transformar en plomo. Ok. Una forma de ver esto así ya como más, como una ecuación, podría decirle, nosotros estábamos pensando del presente al futuro. O sea, algo que era materia, plomo oro, en el futuro se va a convertir en algo que va a depender mucho de ese espíritu, ¿ya? Entonces, por eso ese espíritu se materializa, ya sea oro o plomo, ¿ok? Eso es pensar el presente y el futuro con esta lógica, donde vemos que hay estos dos elementos, el espíritu y la materia, pero algo pasa con el espíritu. El espíritu tiene más influencia sobre lo material, rige lo material, uno podría decir. El espíritu determina lo material. Entonces, si bien estos dos elementos están juntos siempre, uno rige sobre otro. Si lo pensamos, y esto fue lo último que vimos, de pasado a presente, vemos algo más. De pasado a presente, entendemos que hay dos elementos, uno en el tiempo lineal, que es el origen, lo que te pasó, lo que viviste, y hay una causa, ¿ya? Que es, ese origen está determinado por algo, que es esta causa, que es espiritual. Entonces, cuando esto tiene implicancias en cuando uno quiere ver, quiero generar algo diferente, bueno, tengo que cambiar de estar atado al origen. Uno diría, con esta concepción, no solo al origen. Lo que te ata no es el origen, es la causa. Y pasa algo más. Que aquí uno puede entender. Sin cambio en el espíritu, yo genero repetición. Y esa repetición uno la puede entender muy fácilmente con la mitología del karma. Es decir, uno repite, repite esta rueda del karma. Cambia la situación, pero uno vuelve a generar lo mismo. Cambia la situación, vuelve a generar lo mismo. Y si uno lo ve así, entendiendo estos conceptos, uno diría, no cambió el espíritu. Por eso uno siempre genera el mismo resultado, ¿ya? Cambie el entorno. Por otro lado, si yo cambio el espíritu, genera una transformación, ¿ya? Cambia el espíritu, eso genera otras cosas. ¿Cómo se cambia? No sabemos todavía, pero entendemos que hay algo que causa que te pasen las cosas que te pasan. Si tú no cambias esa causa, no va a poder transformar lo que está generando. Y podemos concluir que la transformación se genera en tiempo circular y se manifiesta en tiempo lineal, ¿ya? Y cuando hablo de transformación la estoy diferenciando de la repetición, ¿ya? La transformación va a implicar este cambio espiritual. Y aquí podemos ver como todos los elementos que fuimos viendo, el tiempo circular, tiempo lineal, espiritualizar la materia, materializar el espíritu, lo que habíamos visto, y el origen que queda en el pasado y la causa no queda en el pasado, está en el pasado, presente y futuro, causando.
de manera permanente. Entonces, ahora con esos elementos vamos a ir al tiempo en el tarot. Entonces, ¿qué leo en una situación cuando hago una lectura? Leo el pasado, el presente y el futuro, ¿ya? Si yo me quedo ahí, estoy viendo ¿qué cosa? Si solo me quedo en el pasado, presente y futuro, Tiempo lineal. solo tiempo lineal. Ya, muy bien. Eso ya es un gran avance. Que podemos decir, ah, pero hay otra cosa más que está operando aquí, que tiene diferentes nombres y vamos a pensar cuáles son esos nombres. Y muchas veces uno lo que hace es, a ver, ¿cuál es el origen? Y uno dice, bueno, si yo entiendo el origen, puedo ver qué es lo que tengo que cambiar en la persona para que haga otra cosa. ¿Ok? ¿Y qué nos aporta esta visión? Es que sí, hay que comprender el origen, pero eso no implica que la persona cause nuevamente lo mismo. Entonces yo también tengo que llegar a la causa. ¿Qué significa? Que yo tengo que encontrar qué es lo que está de manera presente en todas las situaciones de la persona. Aníbal, perdón, ¿cuál sería la diferencia entre el origen y la causa? Que el origen es del tiempo circular y la causa, o sea, la causa de tiempo circular y el origen de tiempo lineal. Ok, que esto es lo que nos queda lejos desde la visión occidental. Entonces, yo te voy a dar algunas orientaciones, pero te diría, no es eso, son solo orientaciones. Cuando Jodorowsky habla del árbol familiar, él está diciendo, mira, hay algo que te rige, que es tu árbol familiar. Él dice, ese árbol familiar es tu inconsciente. Entonces, tu inconsciente permanentemente te está dirigiendo. ¿Bien? ¿Y cómo te dirige? Porque tú quieres pertenecer a tu familia. Entonces, por pertenecer a tu familia, tú en cada situación vas a causar cómo pertenecer a tu familia. ¿Ya? Entonces, si tú no cambias eso, que esa asociación de yo pertenezco, si hago tal cosa, que puede ser no teniendo pareja, no ganando dinero más allá de mis padres, en diferentes situaciones, como lo entienden, uno pudiera decir, si tú no haces ese cambio, sigues haciendo lo mismo, ¿ya? Repitiendo lo mismo. Está dentro del mismo marco, aunque cambie la situación, ¿ya? ¿Eso lo entiende, Norma? Sí, gracias, perfecto. Ya, entonces la diferencia que está en la causa, yo te diría que esto, por eso te hablo de la genealogía, que por lo menos Jodorowsky, que es donde más yo lo estudié, no digo que no pasen ancestrología, constelaciones familiares, hay algo al inicio que hace que tú seas la persona que eres hoy, ¿ya? Entonces, ese algo al inicio es generalmente una herida, un trauma, un bloqueo, un abuso, una situación que tú dices, porque me pasó eso, yo soy así, ¿ya? Entonces, hay algo en el origen de lo cual tú dices, porque me pasó eso, yo soy así. Entonces, ¿qué es lo que te aporta el tiempo circular? Es que dice, mira, eso que te pasó en el origen es una manifestación más, ¿ya? Quizás la primera manifestación dolorosa que tú tienes, de la cual eres consciente, ¿ya? Y que tú lo ves como consecuencia de todos los otros elementos y de que tú seas así. Entonces, mientras tú te identificas a ese origen, te identificas a esa persona, tú estás atada al origen. Entonces, lo que hace la psicomagia, te dice, mira, deja de identificarte ese origen. Cambiemos tu historia, cambiemos tu pasado, hacemos algo para que tu inconsciente entienda, oye, eso ya no me ata, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? Es que si tú solo desatas ese origen y no desatas la causa, en otra situación vas a seguir causando lo mismo. ¿Ya? Entonces, si yo en mi vida, por ejemplo, me llamaba igual que mi padre, que mi abuelo, y todos los Juan eran personas violentas, que solo se dedicaban al trabajo, que no ponían atención a su familia, a su hijo, y yo digo, ya, me voy a cambiar el nombre. Ok, hice la desidentificación, me voy a llamar Aníbal. Ahora, si yo no hago el trabajo
entender que si bien puedo cambiar esa relación originaria de el nombre asociado a mi ser, ¿ya? La cambié, pero si yo no me hago cargo de la causa, ¿ya? Lo que me llevó a tener ese nombre, voy a seguir en las situaciones de aquí en adelante generando lo mismo. ¿Me entiendes esta diferencia? Por eso la causa es atemporal. Sí, Ya. Aquí también tienes que tomar una posición, porque desde un ordenamiento que uno genera desde entender la transformación usando estos elementos de la alquimia, también uno pudiera hacer de la cábala, tiene una comprensión del tiempo circular y desde ahí tienes que decidir, bueno, ¿cómo yo quiero encarar esto? Porque occidentalmente la fórmula es pasado, presente, futuro y el origen. Si cambiamos el origen, cambiamos el futuro. Te digo, puede ser un nuevo futuro, pero la causa sigue siendo la misma. ¿Ya? Sigamos. Entonces, en una lectura, esto ya es una orientación, porque en una lectura yo puedo ver la situación actual, de dónde viene y hacia dónde va. Y entendiendo que de dónde viene, dónde está y hacia dónde va, tiene algo en común, ahí yo ubico la causa. ¿Me sigue? Es decir, hay algo idéntico en el pasado, en el presente y el futuro. Algo idéntico, algo que se mantiene, un patrón que rige. Si yo identifico ese patrón, puedo generar una transformación, ¿ya? Si no lo identifico, esto va a seguir en una repetición que puede ser con un nuevo escenario, con el mismo escenario. Ahí va a seguir el mismo patrón operando, cambia o no cambia el escenario. ¿Me siguen? Entonces, aquí es donde yo digo, ¿de qué me sirve? Bueno, dependiendo de tu posición, qué es lo que tú quieres hacer, para qué usas el tarot. Tú puedes identificar muy bien cuál es la repetición que viene o posibilitar una transformación. ¿Bien? Cuando tú posibilitas una transformación, ya estás haciendo otro camino. Y aquí se da una situación de dos elementos, lo espiritual y lo material, en juego, permanentemente. Entonces, con este pequeño mapa de qué le va en una situación, yo pudiera decir, es muy importante que uno vea lo espiritual y lo material de una situación. ¿Qué significa eso? Lo tenemos que recorrer. Pero podemos también ordenarlo así. ¿Qué es lo espiritual de una situación y qué es lo material? Usando estos conceptos temporales. Porque si utilizamos las metodologías occidentales de qué es lo espiritual, nos va a llevar a otro lado, que está más basado en ese tiempo lineal. Entonces tenemos que volver a reinterpretar qué es lo espiritual, como también tenemos que reinterpretar qué es lo material. ¿Bien? ¿Me siguen con esto? Que esto no se trata de ver el espíritu y ver el aura, ni ver. ¿Ya? ¿Me siguen? de darle otro concepto a lo espiritual que no ha sido aprendido. Correcto, correcto, Claro, correcto. el germen, lo entiendo yo como el germen, la semilla. Claro, tenemos que ir todavía llenando ese espacio que tenemos, que es una pregunta sobre lo espiritual y lo material, como si no lo entendiéramos, ¿ya? Porque hay una parte que lo entiende, pero lo que entiende no le permite operar con dos tiempos, solo con uno, ¿ya? Esos son los mitos que tenemos, la mitología, cosmovisión. Ok, entonces vamos al presente. Lo espiritual, la causa. Presente, lo material. Entonces, yo diría, miren, en el caso de Eli, hay algo que se mantiene y se mantuvo. ¿Qué era? Su adaptación El 2. Hay, a la bipo, hay algo la con 2. dualidad. Hay algo con 2. Yo todavía no sé qué es eso, pero hay algo con 2. Yo veo que se manifiesta. Y podemos seguir en la pista eso, ¿ya? Pero hay algo que pasa con ese 2. Algo con el 2. Que uno pudiera decir dónde está en su nombre, quizás en el él, y da esa dualidad que se genera en su nombre. Hay que ver, todavía yo diría, no trabajamos tanto para ver dónde está. Lo que sí es que se manifestó antes de la lectura, durante la lectura
y uno pudiera decir al final de lectura, ya con dos respuestas. Entonces, hay algo que ella está causando, ese dos. Entonces, aquí esto nos da un lente nuevo, que es, además de ver lo material, las situaciones que están pasando, eso espiritual, que eso permanente, ¿ya? Entonces, vamos a volver a lo que veía Jodorowsky, y que yo lo tomo como una vía de entrada a esto. Este mapa que nosotros lo simplificamos tiene algo que Jodorowsky hace y lo usa para conectarse al tarot. Él lo conecta todo esto al tarot porque dice esto, yo presente. ¿Se acuerdan que habíamos visto está la carta del mundo, estos cuatro elementos? Y él dice, mira, hay uno que es la esencia y el otro son estas cuatro egos. También los llama como cuatro energías. ¿Bien? Entonces, estamos pensando el presente usando estas dos temporalidades. Entonces, pensémoslo de la siguiente forma, sacándole esta etiqueta, ¿ya? ¿Qué asociaciones pudiéramos hacer entre esto? Este mapita, lo espiritual, causa, el presente, que tiene un origen, lo material, y este mapita. Si nosotros podemos encontrar asociaciones acá, nos da una pista para leer a la persona lo espiritual y lo material, ¿ya? Entonces ahora estamos usando el tarot para pensar lo espiritual y lo material. Entonces, obviamente la tradición del tarot ya tiene respuesta a esto. Entonces, si ustedes me las dicen, argumentenmelas, ¿ya? Para yo ver que la están pensando desde lo que hemos visto. Yo, yo, Sí. Norma. Dale, Norma. Bueno, aquí en el mapa hay dos cosas, lo espiritual y lo material. Y veo el presente y la causa, pero no veo el origen. Y de lo que yo iba a hablar es del origen de las cartas, porque este es el inicio del mandala. Y aquí podemos ver el origen porque tenemos las cuatro energías, la material, la espiritual, la emocional y la sexual. Entonces, ¿Esas energías creo, son materiales o espirituales? ¿O ambas? mm, según cada energía, sería espiritual y material. Por ejemplo, los oros serían materiales, los bastos espiritual, las copas espiritual y las espadas espiritual. Ya, ¿y de dónde lo argumenta eso? ¿Por qué? ¿Por qué planteáis ese orden? Mm, quizá porque lo material lo veo como algo que se puede ver y tocar y lo espiritual como que es algo más allá, algo que no está en lo que se puede ver, pero se puede sentir o puede estar en la mente o en otros cuerpos, como el cuerpo Claro. espiritual que tenemos. Y con las Por ahí lo cartas, dejo. con las cartas, ¿tiene algún elemento? O sea, ¿te puedes argumentarlo con lo que ve ahí en esas cartas? Mm, bueno, en las cartas lo material sería la ropa de la mujer, su cuerpo, em, el los animales, es como que raro que estén con ella en la misma posición. Y lo espiritual sería el ángel. Lo material también sería el águila y el buey, si lo veo así. Ok. ¿Alguien más? A mí se me vino como quisiera por ahí reemplazar, porque también me genera esto de material, quisiera reemplazar material por forma, tal vez, Ya. de algo que no tiene forma, con Ok. esa integración en el mundo, se desdobla en cuatro, en donde se le da una forma. Bien. Cuatro formas y hay algo central. Y hay algo central que combina todo y es como que está, y por eso son los unos, porque está en potencia
eso que viene de otro plano que no se ve o no tiene forma. Bien, súper bien. Este ejercicio es muy interesante que ustedes lo piensen y traten de ordenarlo por su cuenta, ¿ya? ¿Cómo le hace más sentido a ustedes este ordenamiento? Donde tenemos estos dos elementos, lo espiritual, tiempo circular, lo material, tiempo lineal, y cómo uno lo puede ver reflejado acá. ¿Para qué? Para que uno cuando use estos elementos, que son representativos del tarot, uno puede decir, ya, mira, este lo puedo asociar más a este tiempo o a este otro tiempo, esto lo puedo asociar más a una causa, esto lo puedo asociar más a un origen, ¿ya? Eso como una pregunta donde ustedes tienen que ordenar esto, darle sentido. Entonces, aquí yo le hago una propuesta donde yo diría, miren, pareciera ser que el oro es más material. No podemos decir que los otros no son materiales, como decía Sabrina, ¿ya? Y aquí y donde uno lo podría argumentar. Mira, las emociones, uno lo puede decir el agua, ¿ya? El agua sigue siendo materia, el fuego sigue siendo materia, el aire sigue siendo materia, ¿ya? No podemos decir que no son materiales. El oro también sigue siendo materia, pero nadie dice que no tenga espíritu. Entonces, desde esa concepción uno puede decir, mira, todos tienen materia y espíritu. Entonces, una mejor asociación sería decir, mira, esta es más espiritual y una vía es como dice Sabri, uno está más materializado y el otro no está tan materializado, ¿ya? Uno es más denso y otro es más sutil. Estas asociaciones son de José Luis París, que nos sirve, muy alineado con lo que decía Sabrina, ¿ya? Lo que tiene más forma es más denso, lo que todavía no tiene forma es más sutil, lo que hablábamos del plasma, que es los cuatro estados y que después va pasando de plasma, gaseoso, líquido, tierra, ¿ya? O sólido, sólido. Entonces, desde ahí uno puede decir, sí, estas asociaciones me sirven. Ahora, yo ubico aquí una flecha y una dirección. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la flecha? Porque uno determina al otro. Entonces, eso central va a determinar esto material. Y hay el material asociado a ese buey, ¿ya? O lo oro. Y yo diría aquí hay una pista que nos puede decir el tarot, dónde están estas aureolas, ¿ya? Estas aureolas, que este símbolo más espiritual, que no tiene este buey, por lo menos este, el de Marsella, y que uno puede decir, ya, mira, hay un guiño aquí, porque lo circular, bueno, tiempo circular, o ya esto de los espíritus, ¿ya? Fíjense que lo espiritual está asociado a esta aureola, que es circular, ¿ya? Entonces ahí nos da una pista. Eh, y hay como una dirección, ¿ya? Fíjense como el pie, que uno puede decir lo que está más abajo, el pie apunta hacia el toro, la mirada, uno podría decir que pareciera que el cuerpo también hay alguna dirección que yo podría decir a lo material, es decir, hay algo que está ahí dirigiéndose hacia allá. Y también hay asociaciones que otros ya han visto que tiene que ver con este brazo, que en este particular de Marsella nos dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Ya de dónde viene eso? Y el oro que está en otra posición. Entonces, uno puede ir a hacer esta argumentación y decir, mira, sí, puedo sostenerlo, y no significa que no se puedan hacer otras, ¿ya? También uno pudiera decir, mira, lo más manifiesto, lo que ya se está aquí presente, es esto material, lo que está oculto es eso espiritual, ¿ya? Otras asociaciones que estamos haciendo. Entonces, cuando yo veo lo oculto de una situación en una lectura, estoy viendo lo espiritual. Cuando veo lo más manifiesto, lo que la persona lo ve ahí, estoy viendo lo material, ¿ya? Entonces, lo material no está asociado solo a los oros, está asociado a lo manifiesto, ya sea las emociones, los deseos, los pensamientos, la corporalidad o lo concretitud, ¿ya? Todo eso es lo material. Pero en eso material hay algo oculto también. Eso es lo espiritual, ¿ya? Bien. Entonces,
yo también podría ordenar esto de esta forma, ¿ok? Y decir, establecer una serie de ejercicios donde yo ordeno, mira, pareciera ser que este es lo más manifiesto, lo más denso, lo más material, y esto de aquí al medio es lo más espiritual, lo más sutil, lo más oculto. Y estos tres todavía no sé cómo ordenarlos, pero sé que están entre estos dos, ¿ya? Pudiera ser que estos tengan un orden, ¿ya? Y eso tenemos que descubrirlo. Ahora, con esto, Aníbal, dígame, esto exactamente que estoy viendo tiene relación con el árbol de la vida y de la emanación. sí, Desde lo alto, cómo se ha emanado, porque la cábala es el arte de recibir, sí, de materializar. Y aquí, como lo acomodaste ahorita, para mí el mundo es la terminación o el inicio, que corresponde al Ein Sof Ahor, sí, la completud inmanifestada. El primer mundo, que son 4 mundos, el primer mundo es de la emanación y ahí yo pienso que corresponden las espadas, en la emanación, porque todo era mental, o todo es mental. En el de la creación, los bastos, ese fuego en donde se encuentra la severidad, la belleza y la misericordia. El tercer mundo es el de la formación, donde yo acomodaría las copas, las emociones, porque ahí está la luna en el centro, junto con la victoria y con la gloria. Y los oros en el último mundo, que es en el de la acción, exacto, que es el reino, el planeta ya manifestado. Vienen siendo Atilú, Briah, Yetzirah y Asia, los 4 mundos, que son los 4 animales que sostienen el universo, el cosmos o el mundo. totalmente. De hecho, esto es lo interesante porque como bien iniciábamos desde pensarlo desde la alquimia, si pensamos desde la cábala, efectivamente podemos darle un orden a esta energía. Y es muy coincidente con lo que dice Patricia. Ya uno pudiera decir Y espada, las 4 son bastos, copas, manifiestas, oro. ya. Sí, Las 4 son manifiestas, pero en distintos niveles de sí, emanación. exacto, exacto. Entonces, esto está bueno porque pensándolo así, uno empieza a ver otras asociaciones y otro orden y, y te permite integrar, ¿ya? Entonces, justamente me gusta mucho lo que dice Patti porque la invitación es esto, a que lo pensemos con otros elementos y también entendamos desde que no tenemos que usar para pensar esto, ¿ya? Y aquí la invitación ha sido, no lo pensemos solo desde el tiempo lineal, pensémoslo con dos tiempos. Y aquí estamos viendo que si lo pensamos con el tiempo circular en relación con el tiempo lineal y miramos al presente, aquí ya encontramos un orden, pista. ¿Qué significa eso de arriba? ¿Ya? Podemos ir a los autores y ver cómo lo pensaban. Yo les puedo mencionar de Jodorowsky cómo lo pensaba eso. Él decía, ese es el ser esencial, ¿ya? Y estos son los cuatro egos. Entonces, ¿qué significa para él su trabajo de desarrollo personal o evolutivo? Él decía, mira, lo que hay que cambiar acá son estas cuatro energías de abajo, porque estas cuatro energías de abajo no dejan que se manifieste tu esencia. ¿Bien? Ahora, con todo este recorrido que llevamos, yo diría, no, no es así. De hecho, eso que está arriba está manifestando hacia abajo. No puede ser de otra forma. Entonces, ahí yo digo, lo que le faltó a Jodorowsky es entender que no puede partir de que su espíritu, su ser esencial, ya está. Él parte de que no hay un ser esencial oscuro, lo que habíamos hablado en algún minuto, ya. Entonces, si es que él no cambia su ser esencial, y eso significa preguntas muy rupturistas para lo que la sociedad te permite pensar, es decir, si tú no cambias esa parte sagrada, no puedes causar otra cosa. Entonces, ahí es donde uno ve los límites de ciertos instrumentos, herramientas, trabajo. Yo diría, uno se acerca más a un trabajo transformador en la medida que tú seas capaz de emanar, como decía Patti, algo que se acorde con lo que tú quieres, ¿ya? Porque algo ya siempre está emanando en ti.
La pregunta es si eso que está emanando es lo que tú quieres o no. Eso que está causando es lo que tú quieres o no. ¿Ya? Y ahí está el trabajo que uno puede hacer. Bien, entonces, tenemos este ordenamiento. Vamos a revisar en una siguiente ocasión qué significa lo que dijo Patti, ¿ya? Si lo ordenamos de esa forma y cómo otras formas de ordenar esas tres cartas que serían la espada, los bastos y las copas. Pero lo vamos a dejar para otro momento, porque también eso es muy importante, porque tiene una aplicación directa en la lectura. Y vamos a hacer un gran cierre, pero también una forma para pensar también por qué se usa esta carta como ordenador y por qué Jodorowsky tomó esta carta como ordenador, ¿ya? No sé, quizás algunos de ustedes saben, quizás no. Esta carta está inspirada en una imagen, ¿ya? De la Edad Media, ¿cierto? Eso lo sabían, ¿cierto? No, es una copia de algo y una copia que busca rescatar ciertos elementos, ¿ya? Entonces, esto viene de algo que se llama el tetramorfo, ¿ya? El tetramorfo fue algo que en el siglo cuarto era una asociación que se hacía a Cristo con sus evangelistas, ¿ya? Y por eso empezó a aparecer esta imagen de Cristo con los cuatro evangelistas asociados a cada uno un evangelio, un evangelista, ¿ok? No es que hayan cuatro evangelistas solamente, hay muchos más, ¿ya? Pero esto fue algo que la iglesia lo fue promoviendo y es lo que nos llegó. Pero esto tenía una versión previa, ¿ya? Entonces, esto llegó a la Edad Media y de aquí también el tarot tomó esta imagen, ¿ya? ¿Qué representa para los cristianos esta imagen? Representa a Cristo como el mensaje principal y los cuatro que son los mensajeros de este gran mensaje, ¿ya? Es decir, la verdad y quienes comparten la verdad, la comunican, donde hay alguien que rige esta situación, ¿ya? El que rige el personaje del medio, ¿ya? En la concepción cristiana, quien rige está al medio y rige sobre los otros cuatro. ¿Sí? Que es una idea que en el mundo la podemos obtener. ¿Ok? Ahora, si nos vamos de dónde viene esta imagen, bueno, ayudado por la inteligencia artificial para hacer esto rápidamente, vamos a que esto tiene un fundamento, el tetramorfo, que es esta figura con estas cuatro imágenes, del libro de Ezequiel, que es del Antiguo Testamento, y después en el Apocalipsis de San Juan, ¿ya? Que es del Nuevo Testamento. Entonces, Ezequiel es alguien que vivió 600 años antes de Cristo, ¿ya? Que tiene una profecía. Y en esta profecía, él ve que están estos cuatro vivientes y al medio estaba el trono de Yahvé, ¿ok? El Apocalipsis de San Juan también se hace mención al trono y estos cuatro seres vivientes, ¿ya? O sea, esto viene de algo mucho más antiguo que inspiró todo lo otro, ¿ok? Es muy interesante porque en el origen esto aparece como una profecía, ¿ya? La profecía, fíjense ¿de qué habla la profecía? ¿De qué tiempo? Dirían ustedes. Las profecías, ¿de qué tiempo hablan? Futuro. Futuro desde el tiempo lineal. ¿Eso nomás? Ya, solo en tiempo lineal. Ok, y si lo... Pregunta para ustedes, piénsenlo del tiempo circular, ¿de qué habla? Porque ya, en el tiempo lineal yo puedo diferenciar pasado, presente y futuro, ¿cierto? Pero en el tiempo circular, ¿acaso no puedo diferenciar elementos? Entonces, esta va a quedar, no la vamos a abordar, pero ¿qué es una profecía desde el tiempo circular? ¿Ya? ¿De qué habla? Bueno, apareció esta profecía. Y esta profecía es importante. Bueno, ¿por qué es importante? Porque fíjense todo el tiempo que estuvo y que fue tomando forma, ¿ya? Y tomando forma en uno de los elementos principales. Se fijan que cuatro evangelios, Cristo, o sea, tomó un protagonismo
bien importante esta profecía. No es la única profecía, hubieron muchas profecías, ¿ya? Pero tomó un elemento importante. Ahora, ¿cuál es el origen de esta profecía? ¿Ya? Entonces, hay una situación contextual donde estaba Ezequiel, ya que este profeta, porque ellos estaban en Mesopotamia, donde había una cultura babilónica donde había muchos dioses, ¿ya? Y estas asociaciones estaban frecuentes, ¿ya? Desde los Lamassu o Chetú, que eran deidades protectoras que hacían esta mezcla fíjese, este es como son varios elementos. Tiene alas, tiene cuerpo de, no sé si de león o de toro, parece que es de toro por las pezuñas, y una cabeza de cara humana, pero con cuernos, ¿ya? Entonces, esta asociación de mezcla de animales ya era algo que estaba en los tiempos de Ezequiel. También estaba bien viva la astrología babilónica y existían estas asociaciones de los animales asociados y estas imágenes asociadas a los signos y los querubines también existían en la tradición hebrea. Entonces, ¿qué es lo interesante? Porque Ezequiel en esta profecía usa elementos que hay en el entorno, los usa, ¿ya? Para dejar claro un mensaje, ¿ok? ¿Cuál es el mensaje que estaba dejando claro? Y era el mensaje para sus contemporáneos hebreos, ¿ya? Que era poner en el centro algo, que era Yahvé. ¿Por qué eso es importante? Porque en ese minuto ahí estaban en una cultura politeísta, ¿ya? Y ellos estaban practicando el monoteísmo. Entonces, esto es muy importante, está en la base, ¿ya? Y es importante que lo entienda porque esto nos da una pista para seguir la causa, ¿ya? La causa. ¿Cuál es ese mensaje atemporal que está presente en esta carta, ¿ya? Entonces, hay algo que agrega esta carta que es muy importante, que lo encontramos en el tiempo de Ezequiel, que es politeístas, un solo Dios, ¿ya? Un solo Dios que gobierna a los otros dioses, ¿ya? Cristo, los evangelistas, ¿ya? La carta del mundo y estas cuatro energías, ¿ya? Hay algo en común que está acá. Y eso en común tiene que ver con algo que nosotros también estamos llamados a hacer hoy día, ¿ya? Así como estaban en los tiempos de Ezequiel llamados a hacer. Hay que poner una cosa que mande y ordene todo esto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros no estamos regidos por una cosa, estamos regidos por varios, ¿ya? ¿Quiénes son esos varios? Lo podemos revisar más adelante. Pero el mensaje es este, tú tienes que regirte por uno, ¿ya? Eso que está identificado cuando tú logras pescar cuál es la causa, tú puedes dirigirte a eso que rige, al patrón principal que rige todos los otros patrones, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque tú no puedes partir de que ya eres regido por un solo patrón. Eso tienes que lograrlo, ¿ya? Tienes que lograrlo encontrando eso, que te rige. Y una vez que lo encontraste, tú apropiarte de eso y tú empezar a regir tu realidad, ¿ya? Entonces esto es una vía, es un camino. em, y en la lectura de tarot aparece esta pregunta que uno tiene que constantemente responderse. ¿Para qué estás leyendo? ¿Ya? ¿Y qué quieres lograr? Y esa respuesta que tú das tiene que ver contigo, ¿ya? Y ahí es donde uno pudiera preguntarse, ¿qué lugar le da al tarot en tu vida? ¿Qué tan protagónico lo hace? Y si no el tarot, bueno, ¿desde qué paradigma tú te mueves?
y identificarlo y tú apoyarte en ese paradigma. Así como hemos hecho este camino para pensar usando estos elementos, pensar lo nuevo usando estos elementos, bueno, ¿en qué tú te apoyas? Entonces, hay una idea que está asociada a esta carta que tiene que ver con una jerarquía, ¿ya? Esa jerarquía nos va a permitir, en una lectura de tarot, ordenar. Todavía no hemos visto cómo se hace, ¿ya? Pero está presente la idea de la jerarquía acá. Es decir, en una lectura de tarot, uno tiene muchos elementos que considerar. ¿Qué es lo prioritario que comanda a todos los demás? Eso es lo que nos da la puerta para entender el mundo de una persona, el mundo en esa situación. Entonces, ese es el arte que nosotros tenemos que ir desarrollando. Eso les puedo decir hasta acá y va a continuar en una nueva ocasión y nos pasamos de tiempo. Bien, hasta aquí esta ponencia que les preparé. Si tienen comentarios, eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí. ¿En qué momento pasó del tetra, no me acuerdo cómo se llama, a una figura andrógina en el tarot? Porque en el tetra algo ahí obviamente se ve un hombre. Fue en el tarot, de hecho. El tarot, en los triunfos del tarot apareció eso. Y es una clave que uno tiene que aprender a entender. ¿Por qué esa forma en el tarot? ¿Por qué antes de otra forma? Y antes no era imagen, era solo profecía escrita. Pero fue en el 1300 y tanto donde aparecieron los triunfos. Y en esa época tenía más importancia la mujer un poco. ¿Qué crees tú? Que sí, Más importancia a la mujer, pero comparado con creo, qué? ¿Sí? creo ¿Te que fijas? tengo que investigar. Eso creo. Ok, bien. Súper. ¿No hay más A mí me preguntas? gustó mucho, Ah, Aníbal, me ya, qué bueno. encantó. Ya. Realmente me dejas como hay tanto por descubrir y, pero no sé por qué me siento como que es un pasito más, un pasito más. Hay algo que me tiene magnetizada de Es todo que esto. aquí abrimos preguntas. ¿Te fijas? No respondemos todo. Abrimos nuevas preguntas. Por eso estamos Mm, haciendo un camino. sí, sí, sí. Bien. ¿No? Y está muy bueno cómo eso pasito a pasito, cómo lo vamos desglosando para poder entenderlo y el trabajo también tuyo de que cada uno lo filtra por esa realidad, entonces explicarlo de diferentes maneras que a cada uno le haga sentido. Mm. Eso lo valoro un montón. Y no asegura que se mantenga. Pero por ahora sí me hace sentido y como que esto de la unificación, de volver, digamos, de hacerlo uno, como que hay algo, una verdad que después se tergiversa y se genera el holograma, pero volviendo para adentro ese núcleo, la cosa es claro, en un montón de cosas está todo nublado, entonces tenés que estar con las antenas muy perceptivas y ni aún así a veces es como te tienen que pasar las cosas para empezar a pensar y razonar sobre eso. Chicas, no tienen las cámaras, no las veo. Ahí Hay... voy. Ah, es más lindo así. Estoy. Es que ando Gracias, gracias. trabajando, Sabri, para no Sí, está sacarlo. bien. Perdón. No, no, sí, yo porque me gusta verla. Sí, yo te diría que para mí yo disfruto hacer esto y también disfruto esta exploración, ¿ya? Es decir, como entrar en temas nuevos y yo considero que son difíciles y bueno,
ahí está mi arte de simplificar esto que es difícil, complejo, que nos garantiza que a veces nos perdamos. Por eso también mantenerse firme a, bueno, cuáles son los elementos, no tomar, empezar a poner, porque también eso yo veo que juega en contra y abrir nuevos temas. Entonces yo te diría, más que poner tantos elementos, estoy orientándolo a poner preguntas, que vayamos chequeando si podemos pensar el siguiente paso o no. Y eso también yo considero que la hace protagonista a ustedes del camino, ¿ya? Que tengan que en algún minuto pensar y que veamos, mira, no puedo pensar el paso siguiente. Bueno, ahí qué camino podemos tomar para pensarlo y seguir avanzando. Y tomar el pensar, que es una vía que desde lo occidental el pensar te lleva a racionalización, a achicar, te fija todo muy cuadrado, pero si usamos el pensar desde otro lugar, el pensar nos lleva a ampliar, ¿ya? Y esto es parte de este ejercicio y está bien interesante. Estamos abriendo camino y desaparecen muchos elementos, también como tú lo ves, yo también lo veo. Y creo que también hay un mensaje que está apareciendo como en común, desde el cual me voy encargando de seguir manteniéndolo. Yo creo que también ese mensaje tiene que ver con qué hacemos en la lectura de ¿ya? Y, y, y qué hacemos ahora que vemos el tiempo circular, ¿ya? ¿Cómo lo podemos aquí utilizar? Y cómo esto va a impactar en mi lectura, tanto para mí como para lo que hago con los demás. Y hacia allá vamos avanzando. Y son caminos y trechos larguísimos. Por eso que hay que encontrar cuál es la vía para que lo podamos hacer en esta modalidad. También te fijas que son como ponencias, que son como Yo a veces no sé cuánto tiempo me va a durar esto, pero ya bueno, avanzar con lo que tenemos. Bien, estamos. Vamos a hacer otras cosas. Yo creo que hace falta hablar más del tiempo circular porque, bueno, yo personalmente estoy acostumbrada a ver las cosas lineal, de lo general a lo particular y etcétera. Y ver el tiempo circular es como algo nuevo. Sí, sí, y claro, también si le damos una respuesta muy rápido, nos perdemos la capacidad de pensarlo. Entonces, por eso es importante que lo sigamos pensando, ¿ya? Eso está bueno, no es algo malo, seguir pensando las cosas, ¿ya? Bien, bien, queridos, queridas, que estén muy bien. Se supone, esto es importante. Vamos a conversar ahí por WhatsApp qué vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Si cerramos aquí el ciclo, nos encontramos en diciembre o inventamos otra dinámica, ¿ok? Yo entiendo que aquí ya estamos haciendo esta conclusión, por lo menos de lo que nos comprometimos. Ponencia, espacio de lectura, logrado, disfrutado. Ahora hay Es que verdad. ver qué viene para más adelante. Ahí lo vamos a conversar, ¿ya? Ya nos dejaste picadas, Aníbal. Ahora sigues profundizando con el tema. Pero fíjate qué bonito el aporte que nos diste en tu lectura. Yo me identifico con él y en lo que compartió y en lo que Sabrina le dijo y Patty. Yo creo que es en sí el arquetipo de la mujer el que está tocando ahí y bueno, creo que, bueno, yo me identifico. Y que yo partí con esta duda a partir del tema que tú sacaste también. Entonces, no sé si a eso te referías con el tiempo circular, pero siento que va encaminado a todo lo que dices. ¿Y cuál es lo que, porque yo generalmente comparto de mi familia, pero no sé en cuál situación tú estás hablando. Quizá Eso ahí. de que decías que
tu clan paterno, todos tienen el mismo nombre, Ah, ya, ok, sí, son los hijos sí, sí, terceros, entiendo, todo eso. Entonces, yo me di a la tarea de hacer lo mismo que tú, claro. meterme a investigar cosas que ya me llamaban la atención de mi familia. Y mucho de lo que tú me dices son cosas que yo ya las había notado, pero no sabía dónde acomodarlas o darles qué sentido, y por dónde trabajarlas, ¿no? Entonces me queda más claro todo lo que me aportaron todos el día de hoy, me da mucho sentido y ya sé por dónde voy. Creo que aporta la energía masculina de Aníbal y la energía femenina de todas. Sí, sí, sí. Claro, y ahí, ojo, no dejemos solo la energía, ¿ya? Porque eso yo creo que hay un peligro ahí, porque eso lo está dejando en un lugar que no lo concretiza. Y aquí es lo masculino y lo femenino actuando, en tanto lo espiritual y lo material. Entonces, em, eso también yo diría que es una dificultad que vamos a tener que abordar con este tema, porque nos queda en un lugar que es el tiempo circular, y claro, cuando la resistencia nosotros lo toma, dice, ¿qué es esto? ¿Dónde lo acomodo? ¿Ya? ¿Cómo lo uso? Ahí yo te diría, tenemos que avanzar. Y por eso nos vamos a tener que empezar más a ir a la aplicación. Y quizás eso signifique más lectura. ¿Ya? Y que no es malo. ¿Ya? Más No, aplicaciones. Muy buenísimo. Bien, ya queridos, queridas, estamos. Que estén bien. Chao. Besitos. Gracias, un abrazo a Que estén todos. Adiós. bien. Gracias. Chao. Felices Bye. 20.